Muy buenas noches, queridos amigos. Continuando con las sesiones del Colegio de Medicina Interna de México, el día de ayer tuvimos la presentación de citopenias en hígado graso por el maestro Ruiz Argüelles, y el día de hoy, gracias a la industria farmacéutica y al patrocinio de Eurofarma, tenemos como invitado especial al doctor Juan Carlos de Anda, quien es jefe del Servicio de Medicina Interna del OMAE, Hospital Especialidad Centro Médico Ancial del siglo XXI, y que todos ustedes conocen perfectamente. Él hablará sobre el papel de los IDPP4 en el tratamiento de la diabetes mellitus. Sean ustedes bienvenidos y muy buenas noches. Hola, ¿cómo están todas y todos ustedes? Mi nombre es Raúl Carrillo Esper y a nombre del Colegio de Medicina Interna de México, de nuestro presidente, el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, y de toda su mesa directiva, les doy la más cordial y afectuosa bienvenida a esta sesión académica. Pero antes de decirles de qué va a tratar esta sesión y de presentar al distinguido ponente que nos va a acompañar, quiero recordarles, como les comentaba el día de ayer, que estamos a pocos días de nuestro curso internacional de medicina interna, que va a llevarse a cabo en la ciudad de Boca del Río, allá en Veracruz. Va a ser un lugar muy agradable. Ustedes conocen el puerto de Veracruz, tiene muchos lugares que visitar, se come muy rico y bueno, es necesario que ya empezamos a tener, claro, con las debidas precauciones y las medidas que debemos de seguir, una reunión ya de amigos presencial. Pero además de que este curso internacional va a ser presencial y que les digo, va a tener muchas sorpresas una vez que nos acompañen, va a ser grabado, luego lo vamos a tener de forma diferida y bueno, los invito a nombre de toda la mesa directiva a que nos acompañen. Si no se han inscrito, inscríbanse, y si no pueden acompañarnos por cualquier motivo, tómenlo de manera diferida. El contenido académico de este curso será de mucho interés y de mucha actualidad para su práctica. Y bueno, ya cambiando de tema y hablando de la sesión del día de hoy, vamos a tratar un tópico de gran interés. Como es sabido de todas y todos ustedes, la diabetes mellitus sigue y es un problema, sigue siendo y es un problema muy serio a nivel nacional y global. Y bueno, todos los desarrollos tecnológicos de diabetes mellitus desde el punto de vista terapéutico son bien recibidos. Y el día de hoy vamos a tener, como en la sesión del día de ayer, a un ponente de lujo. El día de ayer nos habló el doctor Guillermo Ruiz Argüelles de aspectos hematológicos importantes del hígado graso, y el día de hoy el doctor Juan Carlos Andagaray, bien conocido de todos y todas ustedes, miembro distinguido de nuestro colegio, perteneció a la mesa directiva pasada encabezada por el doctor Mico Secchi, y en esa mesa directiva Juan Carlos tuvo el cargo de secretario académico organizando excelentes eventos. Y bueno, el día de hoy está con nosotros como ponente Juan Carlos Anda, es muy conocido, como les digo, por todos ustedes, pero a manera de recordatorio es bueno comentarles que él es el jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional y también tiene la maestría en ciencias. Y Juan Carlos nos va a hablar el día de hoy de un tema de interés para todos nosotros, que es el papel de los IDDP4 en el manejo actual del paciente con diabetes mellitus tipo 2. Entre más actualicemos nuestros conocimientos en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con diabetes mellitus, haremos una práctica de más calidad y seguridad. Entonces, a nombre del colegio, Juan Carlos, de la mesa directiva, te damos la más cordial bienvenida a que estés con nosotros como profesor en esta sesión académica. Y bueno, ya sin más, los dejo con el doctor Anda Garay para que nos dé su presentación, su tema, y los invito al final de la plática a que se unan con nosotros en la sesión de preguntas y comentarios. Disfruten la charla y nos vemos en Boca del Río. Muy buenas noches, amigos. Muchas gracias al Colegio de Medicina Interna de México y a Eurofarma por la oportunidad para participar en esta sesión por demás interesante denominada el papel de los inhibidores de DPP4 en el manejo actual del paciente con diabetes mellitus tipo 2.
Sin duda alguna vivimos un cambio significativo desde hace algunos años con la emergencia de diferentes terapias y cada vez el abordaje del paciente debe ser centrado en su valoración clínica y en las comorbilidades. Y sin duda alguna los inhibidores de BPP4 son un grupo farmacológico por demás interesante que plantean muchas ventajas en su uso y por supuesto que hay población que son vulnerables a tener un éxito cuando se aterrizan en su esquema terapéutico día con día. Mi nombre es Juan Carlos Sandagaray, soy médico internista colegiado, pertenezco también al Colegio de Medicina Interna de México, soy jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI y es un placer estar esta noche con ustedes. Estos son mis conflictos de interés y esta es la agenda de esta noche. Vamos a hablar brevemente de la epidemiología. Sabemos que es una enfermedad, diabetes mellitus, con una alta prevalencia y con números alarmantes que nos llevan a tomar verdaderas cartas en el asunto porque sabemos que día con día es una de las causas más frecuentes o contribuye importantemente a la mortalidad cardiovascular. Vamos a hablar de fisiopatología y hiperglucemia, que esto nos va a llevar a tener en cuenta las dianas terapéuticas dentro de los principales mecanismos que causan hiperglucemia. Nos vamos a centrar en los inhibidores de DPP4, cómo es que actúan, cuál es su posicionamiento de dichos grupos farmacológicos en el tratamiento actual de diabetes mellitus. Y finalmente vamos a hablar de la situación real de los inhibidores de DPP4 en el manejo actual de diabetes, algunos estudios de seguridad, eficacia, por supuesto, seguridad cardiovascular, y vamos a hacer algunas particularidades en el caso de alogliptina como representante de esta clase terapéutica. Hablando justamente de epidemiología, sabemos que la diabetes mellitus es una pandemia, es una enfermedad que ha crecido paulatinamente a lo largo de la historia y esto tiene mucho que ver con la densidad poblacional. Si ustedes ven áreas geográficas con un incremento de la población como es el área de Asia, donde la India y China ocupan una densidad poblacional muy alta, pues evidentemente vamos a ver que a lo largo de la historia ha ido incrementando el número de pacientes con diabetes mellitus. Y también lo mismo pasa en el caso de Norteamérica. Vean ustedes cómo la proyección de 51 millones de pacientes con diabetes mellitus evidentemente se va a incrementar y se ha ido incrementando a lo largo de la historia. Y esta es sin duda la manifestación más importante del incremento a la par de obesidad, del incremento de deterioro del estilo de vida saludable y por supuesto de cambios en la alimentación y del incremento del sedentarismo. Si nosotros vemos a nivel mundial, en el 2021 tenemos un aproximado de 537 millones y vean ustedes que para el 2045 la posibilidad de tener arriba de 780 millones de pacientes con diabetes mellitus es muy alta. Siempre ponemos una analogía para demostrar realmente el impacto global que tiene diabetes mellitus. Si nosotros imagináramos que diabetes mellitus fuera un país, los 3 países más poblados en nuestro globo terráqueo sería China, sería la India y en tercer lugar sería diabetes mellitus. Entonces, a lo largo de la historia, ustedes ven en los últimos 20 años cómo ha ido incrementándose de manera muy significativa el número de pacientes que tiene diabetes mellitus y sabemos que muchos de estos pacientes tienen como comorbilidad agregada obesidad, dislipidemia e hipertensión arterial, cuya mezcla hacen una bomba de tiempo y una causa importante de mortalidad cardiovascular. ¿Qué pasa en nuestro país? Hay una comparación, encuesta nacional de salud, un corte 2012 y la del 2018. Vean cómo el porcentaje se incrementó en 1% significativamente si nosotros tomamos en cuenta nuestra población de 6.4 millones en el 2012 a 8.6 millones de personas e invariablemente vamos a ir subiendo paulatinamente porque sabemos que la obesidad
En nuestro país es la principal comorbilidad y que ocupamos el primer lugar a nivel mundial en población adulta. Sigue predominando las mujeres como el género más afectado en relación a los hombres, pero finalmente creo que este incremento es muy semejante y de manera proporcional. Muchos de estos pacientes sabemos que no tienen diagnóstico, que no se conocen diagnóstico, y muchos de estos pacientes sabemos que debutan con hemoglobinas glucosiladas por arriba de 9% y ya con complicaciones microangiopáticas incipientes. Hablando justamente de que la diabetes mellitus junto con otros factores contribuye a la mortalidad, vean ustedes cómo en un pequeño ejemplo, en el 2011, tanto en hombres entre 30 y 69 años como en mujeres, la causa más frecuente de mortalidad es enfermedad isquémica del corazón. Evidentemente, si nosotros vemos esta gráfica de pastel para ambos géneros, lo toma como la principal causa de muerte. Vean cómo otras enfermedades vasculares, como la enfermedad cerebrovascular, toma una causa importante, casi por arriba del 20%. Y hay otras causas de origen de enfermedad cardiovascular, como son síndromes aórticos agudos, falla cardíaca invariablemente, y son muy semejantes en ambos géneros. Aterrizando al contexto de diabetes mellitus, vean ustedes, en el caso de pacientes con diabetes mellitus, sabemos que la principal causa de muerte, más del 50%, o 2/3 partes si lo queremos ver así, es enfermedad cardiovascular, siendo la causa más frecuente síndromes coronarios agudos. Pero vean, por ejemplo, cómo enfermedad renal contribuye con un 11% esta enfermedad a incrementar la mortalidad. Y si nosotros hacemos la pregunta de qué mueren estos pacientes con enfermedad renal, invariablemente mueren de causas cardiovasculares, lo cual podría incrementar si vemos de manera práctica la mortalidad cardiovascular como la principal causa de muerte. De tal manera que el paciente que tiene diabetes mellitus de manera inicial o a lo largo, evidentemente tiene un factor o una constelación de factores de riesgo y representa un factor de riesgo moderado, alto, muy alto de predecir o de tener una enfermedad cardiovascular. Este estudio publicado en Lancet en el 2015 me parece por demás interesante. Es un estudio de corte de un grupo de pacientes con diabetes mellitus. A largo plazo, vean ustedes, prácticamente 1.9 millones de población con diabetes mellitus, los siguen a lo largo del tiempo y los comparan con un grupo que no tiene diabetes mellitus y ven las principales comorbilidades. Las principales comorbilidades a lo largo de este tiempo es enfermedad arterial periférica, falla cardíaca y cardiopatía isquémica o síndrome coronario crónico de tipo angina estable. Pero si ustedes ven, hay otras causas importantes como infarto agudo del miocardio no fatal, evento vascular cerebral y, por supuesto, manifestaciones hemorrágicas a nivel intracerebral. ¿Qué es lo importante de este estudio de corte que es muy referido? Pues que las principales comorbilidades es falla cardíaca, enfermedad arterial coronaria crónica y, por supuesto, insuficiencia arterial periférica. Y si nosotros vemos en la práctica cotidiana, en la consulta, es lo que vemos. Pacientes que tienen diabetes, vemos que tienen una constelación de manifestaciones de enfermedad vascular y que muchas veces no están manifestadas clínicamente, pero si buscamos probablemente tengan ya un fenotipo que tengan alguna manifestación clínica y es importante tener esto en cuenta porque en el momento actual tratar de abordar un paciente con diabetes mellitus no solamente es abordar el concepto de glucosa, es abordar los otros factores de riesgo que merecen de manera muy intensiva, al igual que la glucosa, controlarlos y disminuirlos para en conjunto disminuir la mortalidad cardiovascular. Y estas gráficas cada vez son más comunes y son más sencillas de aterrizar en la práctica clínica. Y creo que las diferentes sociedades, tanto en endocrinología, cardiología, medicina interna, nefrología, han establecido que cuando nosotros tenemos un paciente que tiene diabetes mellitus, lo tenemos que perfilar en la probabilidad a largo plazo de hacer desenlaces cardiovasculares o volver a tener desenlaces cardiovasculares si ya lo hicieron. Y si ustedes ven a su lado izquierdo, no hay paciente diabético que tenga un riesgo bajo o un riesgo cardiovascular bajo.
Si ustedes ven la definición, de acuerdo a la Sociedad Europea de Cardiología, un riesgo moderado es aquel paciente joven que debuta con diabetes mellitus 1 de menos de 35 años o diabetes mellitus 2 de menos de 50 años, pero sin factores de riesgo. Si nosotros nos ponemos a reflexionar, prácticamente son raros los pacientes que tienen riesgo moderado. La mayor parte de nuestros pacientes son de alto riesgo o de muy alto riesgo. Alto riesgo aquellos pacientes con diabetes de más de 2 años, de 10 años de evolución, que no tienen daño a órgano blanco, ¿sí? Más otro factor de riesgo adicional. Y los de muy alto riesgo son aquellos que ya tuvieron una enfermedad cardiovascular establecida o que tienen daño a órgano blanco o que tienen la conjunción de 3 o más factores de riesgo cardiovascular, que es muy frecuente verlos en nuestra práctica clínica cotidiana. Y entonces, si ustedes ven a mayor edad en estos pacientes, por supuesto, el riesgo de tener un desenlace cardiovascular en su modalidad de síndrome coronario agudo, evento vascular, cerebral, falla cardíaca o síndrome aórtico agudo, pues se incrementa de manera radical e incrementa la posibilidad de tener una comorbilidad. Y hay justamente de la hiperglucemia. Desde hace mucho tiempo nos han enseñado. Y si nosotros repasamos las primeras teorías de hiperglucemia como la punta del iceberg en diabetes, sabemos que estos pacientes tienen un abatimiento notable del funcionamiento de célula beta que conlleva la disminución de la reserva funcional y de la masa o el número de células beta funcionales, en conjunto con un incremento de la producción de glucagón como principal hormona contrarreguladora, un incremento notable y disregulado que pierde esta interacción parácrina con las células beta, y pues también justamente una disminución del efecto en tejidos periféricos. Durante mucho tiempo podríamos explicar la hiperglucemia en diabetes basado en la afección de la célula beta, de la interacción con la célula alfa y por lo tanto también en los mecanismos periféricos de efecto de la insulina manifestado por resistencia y por lo tanto en la disminución de su efecto que tiende a la hiperglucemia. Pero hoy sabemos que no solamente son estos factores, sabemos que el paciente generalmente tiene una anormalidad proinflamatoria que tiene mucho que ver el contexto de la obesidad y el almacenamiento de la grasa abdominal y el incremento de ácidos grasos libres a nivel del sistema porta, que también favorece el efecto de resistencia a insulina, pero estos pacientes constitutivamente tienen un fenómeno inflamatorio crónico. Y nosotros lo vimos muy detalladamente cuando empezamos a ver los primeros pacientes con COVID. Los pacientes con COVID tenían este fenotipo, pacientes obesos con hiperglucemia o con hipertensión arterial. Y sabemos que COVID era una enfermedad que generaba una potente disregulación inflamatoria y creo que estos pacientes eran blancos importantes, dado que tenían crónicamente una disregulación. Pero estos pacientes también hemos visto que el microbioma intestinal tiene un papel importante y por lo tanto también es un elemento importante que favorece la secreción o la síntesis de ácidos grasos libres que también favorecen resistencia a la insulina y por lo tanto hiperglucemia. Estos pacientes generalmente tienen un mayor consumo de calorías, tienen disminución de saciedad y por lo tanto tienen el incremento intermitente sobre todo de fuentes de carbohidratos. Y sabemos, por ejemplo, desde hace algunas décadas que el riñón, además de ser un blanco, tiene un efecto importante. Sabemos que estos pacientes con hiperglucemia tienen un incremento radical de la síntesis de cotransportadores de sodio-glucosa, sobre todo tipo 2 en túbulo contorneado proximal, que favorecen una reabsorción incrementada en el paciente con hiperglucemia y esto también favorece hiperglucemia. Y también estos pacientes tienen defecto en el sistema de las sincretinas. Estas vías nos han conllevado a tener blancos terapéuticos importantes. Sabemos que aquellos que actúan en células beta pancreáticas tenemos incretinas, por supuesto, sensibilizadores de insulina a nivel hepático, metformina, TZDs, por supuesto a nivel muscular también TZDs, metformina. En el tejido adiposo, que es altamente metabólico, TZDs y metformina. Sabemos de la importancia actual y de la revolución del tratamiento en diabetes, en pacientes con inhibidores de SGLT2, que son blanco terapéutico. Sabemos que los agonistas de GLP-1 tienen un importante efecto en la barrera, al cruzar la barrera hematoencefálica y tener efecto importante sobre la regulación del apetito, así como mejorar
y retrasar el vaciamiento gástrico y por lo tanto favorecer la saciedad temprana. De tal manera que tenemos ahora diferentes estrategias para poder abordar a los pacientes desde el punto de vista terapéutico y no olvidando que estos pacientes también tienen defecto de las incretinas y por lo tanto la terapia con incretinas es un blanco terapéutico actual en pacientes que tienen diabetes mellitus. ¿Qué es esto de las incretinas? Un estudio de los años 80 que conjunta un grupo de pacientes sanos y tratan de ver cuál es el comportamiento de la curva de glucosa en aquellos pacientes que dan una carga oral de glucosa de 50 gramos diluida en casi medio litro de agua, comparado con aquellos pacientes que reciben estos mismos 50 gramos de glucosa de manera intravenosa. Ustedes pueden ver en el comportamiento de la glucosa plasmática a lo largo del tiempo, estos pacientes sanos tienden a elevar la glucosa de manera muy semejante a aquellos que reciben por vía oral la glucosa versus aquellos que reciben por vía intravenosa y con el paso del tiempo van disminuyendo hasta encontrar su control euglucémico y su estado basal. Creo que aquí no hay diferencia y aquí los investigadores encontraron que no había diferencia en el comportamiento plasmático de la glucosa. ¿Pero qué encontraron de diferente? Llamo su atención para ver la tasa de producción de insulina en aquellos pacientes que reciben la glucosa de manera tomada. Aquellos pacientes que reciben glucosa por vía oral, vean ustedes el incremento significativo de la producción de insulina comparado con aquellos pacientes que reciben la glucosa de manera intravenosa. Sin duda alguna, la teoría de las incretinas se tiene desde el inicio del siglo pasado, donde se daban cuenta que aquellos animales de laboratorio, sobre todo canes, tratados con un extracto de intestino, podían incrementar la liberación de insulina. Esto conllevó a la teoría de que había justamente algunos péptidos en el intestino que favorecían la liberación de insulina. Y con este estudio en el 86, pues se comprueba este efecto, que probablemente hay todo un sistema enteroendocrino altamente especializado que sensa los carbohidratos que se ingieren por vía oral y que favorece la liberación de sustancias que favorecen directamente la liberación de insulina y por supuesto sus efectos metabólicos como lo vemos. ¿Qué pasa en el paciente que tiene diabetes? Vemos a su izquierda un paciente sano, vean un paciente que tiene diabetes. Este clavo, esta brecha de producción de insulina mediado por lo que toma el paciente, por los carbohidratos que ingiere, en el paciente que tiene diabetes radicalmente está aplanado, lo cual es uno de los mecanismos que favorece la hiperglucemia en estos pacientes que tienen diabetes. Entonces, nuevamente recapitulando, estos pacientes que tienen ingesta por vía oral de glucosa, la glucosa pasa a nivel intestino delgado, hay todo un sistema enteroendocrino, predominantemente el yeyuno, que sensa y que metaboliza la glucosa ingerida, y a raíz de ello produce dos péptidos endógenos, endocrinos, altamente especializados, que pasan a nivel sanguíneo, que es GLP-1 y GIP. GLP-1 es el más conocido, péptido semejante a glucagón de tipo 1, y ahora en el Congreso de la ADA supimos de la verdadera importancia también del GIP. A raíz del lanzamiento de los estudios con este agonista, tanto de GLP-1 y GIP, y que vemos el impacto que tiene tanto en el metabolismo de la glucosa como en la disminución ponderal. Eso será tema generalmente de otra plática y creo que vamos a hablar en un futuro de esta sal. Pero estas incretinas, GLP-1 y GIP, pasan a nivel de torrente sanguíneo y evidentemente pasan o estimulan en el islote pancreático a la célula beta, favoreciendo la liberación de insulina y favoreciendo los efectos sistémicos del incremento de la liberación de insulina, que es el metabolismo de la glucosa tanto en ayuno como en el postprandio. Pero también tiene un efecto importante, disminuyen las células alfa del páncreas, disminuyendo la producción de glucosa y por lo tanto disminuyendo una vía contrarreguladora de producción de glucosa, favoreciendo el control metabólico. Entonces, en esta vía tenemos un sistema altamente especializado que sensa lo que el sujeto ingiere, predominantemente hablando de carbohidratos, libera dos péptidos altamente potentes que pasan a nivel sanguíneo, que tiene un efecto distal, un efecto endocrino y por lo tanto tiene un efecto estimulante de célula beta y un efecto inhibidor de células alfa. La única salvedad es que estos péptidos tienen una vida media entre 2 y 4 minutos porque tenemos proteasas constitutivas
Una de ellas y las más comunes, la dipeptidilpeptidasa 4, que escinde estos péptidos y disminuye la vida media. De tal manera que si tengo como objetivo la dipeptidilpeptidasa 4, que escinde estos péptidos, y yo la inactivo, evidentemente voy a dejar este sustrato, que son GLP-1 y GIP, ¿sí? Y van a tener un incremento de su vida media y van a tener un efecto prolongado en los islotes pancreáticos, incrementando producción de insulina, disminuyendo la producción de glucagón, impactando invariablemente en la glucosa en ayuno y, por supuesto, en la glucosa postprandial, mediado por lo que el sujeto ingiere. De tal manera que los inhibidores de DPP-4 desde hace algunos años son un blanco terapéutico en el manejo de pacientes que tienen diabetes mellitus. Estos son los inhibidores de DPP-4 más conocidos. Hay algunos que mimetizan la estructura del sustrato de la DPP-4. Los más comunes es sitagliptina, vildagliptina y saxagliptina. Y tenemos dos, que es el caso de linagliptina y alogliptina, que interaccionan de manera específica en el sitio activo de la enzima, un mecanismo semejante a llave cerradura, e inactivan el sitio activo y por lo tanto disminuyen la actividad proteolítica de las incretinas, incrementando su vida media. Aquí tenemos una diapositiva un poco cargada, pero la realidad es que tiene algunas características que vale la pena distinguir entre los inhibidores de DPP-4. Estos son los principales grupos: sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, linagliptina, alogliptina. La mayor parte de ellos no son metabolizados y cuando son metabolizados se metabolizan a nivel hepático a un metabolito inactivo. Pero vean, prácticamente la mayor parte de ellos tienen una excreción predominantemente renal, salvo linagliptina, que en el caso es predominantemente biliar. Pero si ustedes ven en el caso de las vidas medias, hay una diferencia importante, destacando que dentro de las vidas medias, los que habíamos comentado que interactúan con el sitio activo de la enzima, de la dipeptidilpeptidasa 4, son los que más tienen una vida media prolongada, y esto es lo que les da la posibilidad de tener una mayor posibilidad de tener inhibición de la dipeptidilpeptidasa 4. Ustedes pueden ver en el caso de alogliptina entre 2 y 21 horas con una dosis diaria de 25 miligramos al día, con un efecto máximo de 90% de inhibición, y después de las 24 horas, persistencia más del 75%. Si nosotros trasladamos esta gráfica o esta tabla a la realidad, ustedes pueden ver un ejercicio muy interesante que es, yo le doy a los pacientes el inhibidor de DPP-4, aquí ustedes pueden ver vildagliptina, aquí ven saxagliptina, aquí ven sitagliptina, alogliptina y linagliptina. Les doy el inhibidor en la dosis que les corresponde, que aquí están marcadas en la tabla. Y lo que trato de ver es cómo inhiben la dipeptidilpeptidasa a lo largo del día, y al final de la vida media, al final de las 24 horas, qué tanto persiste la inhibición selectiva de la dipeptidilpeptidasa 4. Si ustedes ven los que más tienen este efecto, sin duda alguna es alogliptina. Vean ustedes a lo largo del tiempo cómo van persistiendo la tasa de inhibición por arriba del 80%. Comparado con placebo, también tienen un efecto semejante el caso de linagliptina y también en el caso de sitagliptina. Y esto es muy importante desde el punto de vista farmacocinético porque esto determina la dosis y el porcentaje de eficacia de este grupo farmacológico. Hay diferencia entre los diferentes inhibidores de DPP-4 para el descenso de la glucosa. Estas características que les he comentado, que los hacen parcialmente diferentes, dan alguna diferencia. La realidad es que cuando lo vemos en la práctica de los ensayos clínicos fase 3, que son ensayos bien controlados, tanto en fase de monoterapia, en terapia dual agregada a metformina o en terapia agregada a sulfonilurea con hemoglobinas glucosiladas basales entre 7,5 y 8,5, ustedes ven los diferentes escenarios, prácticamente tenemos semejanza en el porcentaje de disminución de hemoglobina glucosilada tanto con alogliptina, con linagliptina, saxa y sitagliptina. Entonces, es muy semejante el comportamiento en la tasa de disminución de hemoglobina glucosilada cuando comparamos los diferentes representantes de esta clase terapéutica. ¿Qué posicionamiento tienen estos inhibidores
de DPP-4 y cuál es la situación real. Nunca olvidar, creo que esta diapositiva y que esta gráfica es una parte esencial que por fortuna han ido tomando las diferentes guías y recomendaciones en diabetes, que es el cuidado centrado en el paciente, pero centrado en diferentes factores, y no solamente la glucosa, sino tomar en cuenta comorbilidades, características clínicas. Y aquí es muy importante, si yo tengo un paciente que tiene diabetes mellitus, tiene hipertensión arterial y tiene un riesgo cardiovascular alto, tengo que ponerlo en manejo con moléculas que por lo menos tengan un efecto neutro a nivel cardiovascular o que tengan un beneficio cardiovascular ya demostrado, que hay mucho en ese punto y que en los últimos 10 años ha salido mucha evidencia. Por eso es bien importante las comorbilidades. Pero si tengo algunos elementos que pueden impactar la elección del tratamiento, es decir, deficiencia visual, falta de apoyo social o familiar, tengo que establecer estrategias lo más sencillas posibles para que el paciente se apegue a una manera más práctica a la terapia y por lo tanto tengamos éxito. Por supuesto, la educación, tanto el paciente como la familia, es importante. Establecer metas específicas a la condición del paciente también es algo importante. Entonces, hablando de manera general, creo que este cuadro engloba lo que tenemos que hacer al momento actual con los pacientes, que es evaluarlos correctamente desde todas sus aristas. Y cuando yo tenga la oportunidad de establecer la mejor terapia, en base a esas comorbilidades, poder establecer el mejor plan de terapia y de tratamiento, y no como ocurría hace muchas décadas, que habíamos como un algoritmo donde decidíamos en forma de receta de cocina qué medicamento sumar. Y creo que esto ya quedó completamente en desuso. Entonces, ustedes ven la guía adaptada de la Sociedad Americana de Diabetes. Sigue siendo la terapia de primera línea. Llamamos su atención en la parte superior, en el recuadro de color azul fuerte. La terapia de primera línea debe ser identificar las comorbilidades, los factores de riesgo, pesar al paciente, calcular su riesgo cardiovascular, evidentemente ver qué factores dañinos tiene: tabaco, consumo de alcohol, hacer tamizaje de síndrome de apnea y hipopnea del sueño, medir perímetro abdominal, pesarlo y calcular su índice de masa corporal. Pero evidentemente el tratamiento de base y el tratamiento fundamental debe seguir siendo de manera complementaria metformina, ¿sí? Y la primera pregunta que ahora ellos establecen es: ¿el paciente tiene indicadores de alto riesgo como enfermedad cardiovascular ateromatosa, enfermedad renal crónica o falla cardíaca, o no los tiene? Porque si el paciente tiene enfermedad cardiovascular ateromatosa o tiene un alto riesgo cardiovascular, evidentemente tenemos que darle beneficio con moléculas que han demostrado beneficios, inicialmente en estudios de seguridad cardiovascular y posteriormente ya en estudios con estas comorbilidades centradas, como son agonistas de GLP-1 o, por supuesto, inhibidores del cotransportador sodio glucosa tipo 2. Pero si esta combinación de metformina, por ejemplo, con un inhibidor de SGLT2 no logra llevar a metas terapéuticas, tengo que considerar moléculas que hayan demostrado beneficio cardiovascular o neutralidad cardiovascular, y uno de ellos son los inhibidores de DPP-4. ¿Qué pasa en el caso de pacientes con falla cardíaca? Sabemos que hay estudios suficientes, tanto a nivel de riesgo cardiovascular como en patología ya de falla cardíaca de FEV1 reducida, donde los inhibidores de SGLT2 han demostrado un beneficio significativo en la disminución de ingresos por falla cardíaca y por mortalidad global. En el caso de pacientes con enfermedad renal crónica, si el paciente tiene deterioro del filtrado glomerular y tiene una albuminuria, creatinuria significativa, como ustedes lo ven, por supuesto, inhibidores de SGLT2, ¿sí?, que hayan demostrado efecto benéfico en la progresión de enfermedad renal crónica. ¿Qué pasa si estos pacientes no logran tener un buen control? Se pueden mezclar con un agonista del receptor de GLP-1, ¿sí?, o en su defecto con un inhibidor de DPP-4. ¿Qué pasa en aquellos pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular ateromatosa, que no tienen enfermedad renal o falla cardíaca, y me interesa minimizar la hipoglucemia? Vean ahora una de las principales características de nuestro grupo farmacológico del día de hoy, que son los inhibidores de DPP-4. Es una de las primeras recomendaciones en aquellos pacientes frágiles que puedan tener riesgo de hipoglucemia,
porque lo vamos a ver más adelante y creo que ya hemos visto una parte del mecanismo de acción permite, seguido de agonistas del GLP-1 o inhibidores de SGLT2 y las TZDs. ¿Qué pasa si yo quiero tener un efecto positivo en pérdida de peso? Pues evidentemente tenemos dos moléculas, dos grupos farmacológicos que tienen un impacto, que son los agonistas del GLP-1 y los inhibidores de SGLT2, pero si no hay una buena opción o si no hay o no hay disponibilidad o no tienen un efecto terapéutico óptimo, por supuesto que podemos tener la adición de medicamentos que tienen un efecto neutro sobre el peso y que tienen buen control, como los inhibidores de DPP-4. Y ahora se preocupa uno más por el costo, sabiendo que si el paciente tiene bajo riesgo de hipoglucemia, no tiene deterioro de función renal, puede ser una opción las sulfonilureas. El Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos plantea algo muy semejante. Siguen siendo las medidas de control del estilo de vida y el abordaje del riesgo de la comorbilidad cardiovascular en estos pacientes, y vean cómo ellos establecen, de acuerdo a la cifra de hemoglobina glucosilada inicial, la posibilidad de terapia dual, de monoterapia, de triple terapia. Aquí cabe destacar que pocos son los pacientes que realmente en el medio donde nos desenvolvemos requieren monoterapia y muchos de ellos requieren terapia dual. Sigue siendo para las terapias combinadas, como ustedes lo ven, metformina, la piedra angular, y de acuerdo a las características del paciente, pues elegir de manera complementaria metformina, agonistas de GLP-1, inhibidores de SGLT2 o inhibidores de DPP-4. Si ustedes ven en las tasas de recomendaciones, los primeros 3 fármacos que se recomiendan en estas guías, pues es junto a metformina, agonistas del GLP-1, inhibidores de SGLT2 o inhibidores de DPP-4 por su poder, tanto en la disminución de la glucosa, su efecto neutro en el riesgo de hipoglucemia y en la ganancia de peso. Aquellos pacientes que evidentemente están muy descontrolados y están muy sintomáticos, pues evidentemente requieren una terapia de insulinización. Y esta es la gráfica complementaria que ahora necesitamos ver en cada uno de los grupos farmacológicos. Importa en el paciente riesgo de hipoglucemia, les puedo poner los pacientes geriátricos. Son pacientes que se pueden ver gravemente desfavorecidos y tienen crisis de hipoglucemia y por lo tanto tener una complicación desde el punto de vista neurológico cardiovascular. Si ustedes ven, por supuesto, los inhibidores de DPP-4 tienen un efecto neutro en el caso de hipoglucemia. Ganancia de peso, sabemos que metformina pierden discretamente peso, los que más pierden, ya lo vimos, agonistas del GLP-1 y inhibidores de SGLT2, pero importantemente que si tengo pacientes que no me interesa que incrementen peso, pues puedo también utilizar un inhibidor de DPP-4. Aquellos pacientes que tienen manifestaciones gastrointestinales, ustedes ven, pues por ejemplo, biguanida, sabemos que uno de los bemoles son el efecto gastrointestinal, pero si ustedes ven, por ejemplo, en el caso de los inhibidores de DPP-4 tiene un efecto neutro, y vamos a ver más adelante otro elemento importante que son los estudios de seguridad cardiovascular, tanto en enfermedad cardiovascular ateromatosa como en falla cardíaca. Los inhibidores de DPP-4, vamos a ver, tienen un efecto neutro, es que se consideran seguros desde el punto de vista cardiovascular y por lo tanto son también una opción de manejo complementario en estos pacientes que tienen comorbilidad. Tienen nulo efecto en el riesgo de cetoacidosis y por supuesto en el metabolismo óseo. Ya yéndonos a la parte latinoamericana, vean cómo, por ejemplo, las guías de la LAT, que salieron en 2019, que es una conjunción muy interesante tratando de ver el escenario epidemiológico que tenemos, estos pacientes que tienen hemoglobinas glucosiladas arriba de 8%, si tienen antecedente de enfermedad cardiovascular, falla o nefropatía, pues evidentemente la recomendación más socorrida es metformina con un inhibidor de SGLT2. Pero si el paciente no tiene obesidad o el paciente tiene más de 75 años o tiene deterioro discreto de la función renal, por supuesto que metformina más un inhibidor de DPP-4 puede ser un buen efecto. Y de tal manera que incluso podemos construir triples terapias, teniendo en cuenta que inhibidores de DPP-4 son moléculas que tienen un efecto moderado en disminución de la glucosa, un efecto neutro en el peso y por supuesto en el riesgo de hipoglucemia. Y uno de los esfuerzos en el cual tuve la oportunidad de participar, teniendo en cuenta el escenario
pues no bueno que se tenía hace algunos años en la disponibilidad de insumos terapéuticos para el manejo de diabetes fueron las guías de manejo o el programa de atención integral en pacientes que tienen diabetes en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estos pacientes, lo que establecimos fue, tienen tratamiento farmacológico inicial, que son metforminas, si estos pacientes no toleran o tienen intolerancia gastrointestinal, podemos considerar metformina de liberación prolongada. Si llegan a la meta, pues es seguimiento en monoterapia. La verdad es que muchos pacientes, la mayor parte requieren terapia dual. Si estos pacientes no llegan a metas y no tienen criterios francos de descontrol como hemoglobinas arriba de 9 o glucosas arriba de 260, podemos establecer una terapia dual. Si estos pacientes, aún con metformina, están crónicamente y muy descontrolados, evidentemente pasan a terapia con insulinización. ¿Qué hay de este algoritmo de la terapia dual? Quisiera llamar su atención, obviamente ya tomamos en cuenta enfermedad cardiovascular y prontamente seguramente realizaremos modificación porque aquí tendríamos que agregar enfermedad renal crónica. Pero vean ustedes, si el paciente tiene fragilidad o el paciente tiene enfermedad renal crónica o tiene riesgo elevado de hipoglucemia o no me preocupa que estos pacientes pierdan peso o que tengan un efecto neutro, por supuesto que una estrategia puede ser utilizar un inhibidor de DPP-4 combinado a metformina. Si esto no llega a tener un efecto, pues lo podemos combinar más un inhibidor de SGLT2, de acuerdo a las características del paciente. Y logramos hacer en estos pacientes que tienen diferentes cambios en la tasa de filtrado glomerular, como ustedes lo ven, aquellos pacientes que tienen disminución del filtrado glomerular, pues obviamente también los inhibidores de DPP-4 en su ajuste pueden ser una buena estrategia en este grupo de pacientes. Finalmente vamos a hablar de algunos estudios de seguridad, eficacia y de las ventajas de los inhibidores de DPP-4. Esta diapositiva la tomé tal cual de una presentación del doctor De Fronzo, justamente donde él daba pie a un análisis. Sabemos que el doctor De Fronzo participó en los ensayos en fase 3 de manera inicial con inhibidores de DPP-4 como alogliptina. Y esta gráfica me parece muy interesante porque sitúa dos elementos importantes. Vean ustedes en los diferentes representantes de clase terapéutica, las hemoglobinas glucosiladas basales. Son hemoglobinas glucosiladas que están discretamente por arriba del objetivo, y vean cómo entre las diferentes clases terapéuticas tienen un porcentaje. Si nosotros sacáramos de manera conjunta si hay diferencias, pues la realidad es que no hay diferencia entre la capacidad de disminuir hemoglobina glucosilada en este grupo de pacientes tratados con monoterapia. Pero si nosotros vemos y continuamos con esta serie de diapositivas del doctor De Fronzo, teniendo en cuenta que es un elemento partícipe muy importante de estudios en fase 3 con alogliptina, nos presenta claramente el perfil básico y la población base de estos pacientes, que son pacientes con promedio de entre 7 y 8% de hemoglobina glucosilada. Y si nosotros vemos, por ejemplo, comparado con control en monoterapia, como en diferentes dosis, tanto de alogliptina 12.5 miligramos y 25 miligramos en monoterapia comparado con placebo, logran mantener una disminución cercana al 0.6 de hemoglobina glucosilada, teniendo como bases 8% en el contexto de un ensayo clínico en fase 3. Pero no solamente ahí, también en los diferentes escenarios, como hemos visto, también en agregado a terapia dual, que ustedes pueden ver agregado una sulfonilurea, en las diferentes dosis con hemoglobinas glucosiladas, como tiene un descenso muy semejante que los demás inhibidores de DPP-4. Si lo agregamos a metformina, ¿sí? Combinado 12.5 con 850 de metformina, 1 gramo de metformina, también hay un descenso significativo comparado con el placebo. Un estudio también que se realizó fue combinar alogliptina con pioglitazona comparado con pioglitazona placebo, y vemos con estos pacientes que tienen hemoglobinas basales de 8 con pioglitazona más 25 de alogliptina logran una tasa de descenso cercano al 1%, y también tenemos esquemas
de estudios en pacientes con insulinoterapia. ¿Cuál es lo relevante de esta diapositiva? Que cuando tratamos de ver la eficacia de un medicamento, como este caso alogliptina, en los diferentes escenarios y tiene un comportamiento muy semejante en las diferentes estrategias, ya sea monoterapia, terapia dual o triple terapia o en terapia con insulina, dan fe de la capacidad y de la eficacia del grupo y del tratamiento en cuestión. Como lo vemos, alogliptina, al igual que los demás inhibidores de DPP4, se portan de manera muy semejante en cambios en el peso. Si ustedes comparan 25 miligramos, 12.5 miligramos en monoterapia de alogliptina comparado con placebo, estos pacientes no tienen un ascenso ponderal y tienen un discreto descenso, pero no es significativo, de tal manera que tienen un efecto neutro. Y pasando a esta última parte, siempre me gusta presentar pues las características de los estudios de seguridad cardiovascular. Sabemos que los estudios de seguridad cardiovascular salieron a partir de evidencia de que ciertas moléculas podrían favorecer desenlaces cardiovasculares. Hablamos en particular tolbutamida y rosiglitazona. Y desde hace algunas décadas, la FDA estableció un criterio importante para la comercialización de un fármaco, estudios de seguridad cardiovascular. Los estudios de seguridad cardiovascular se hacen en cualquier antidiabético que sale al mercado recientemente y tiene características importantes. Debe incluir población vulnerable a nivel cardiovascular, es decir, que tengan un muy alto riesgo cardiovascular o desenlaces cardiovasculares ya establecidos. Por supuesto, deben ser ensayos clínicos controlados, doble ciego. Se deben de estratificar estos pacientes por el tratamiento y, por supuesto, se debe de agregar al tratamiento habitual el fármaco a valorar comparado con placebo. Deben de tener un seguimiento estrecho y, por lo tanto, y también de definir los desenlaces promedios a nivel cardiovascular. Por medidas de asociación, si el paciente, si el estudio, si el fármaco en cuestión tiene una relación de riesgo o una relación de desenlace menor del 1, menor de la unidad o del 1, pues quiere decir que es superior al placebo, y esto lo demostramos si nosotros recordamos los estudios de seguridad cardiovascular con niveles de SGLT2, por ejemplo, en ingresos por falla cardíaca, pues tuvieron una medida de asociación por debajo del 1, lo cual lo consideraron el superior. Idealmente, lo que se busca es que estos fármacos en cuestión no sean inferiores y por lo tanto tengan una medida de asociación semejante a la unidad neutral, que es 1, en este caso se consideran no inferiores. Si el paciente, si el grupo de estudios tratados con el fármaco antidiabético en cuestión empiezan a tener medidas de asociación cercano a 1.3, ¿sí?, se consideran inferiores condicionados y se requiere hacer estudios en vida real de manera más apegada para ver la factibilidad de continuar la comercialización de estos fármacos. Si estos pacientes tienen medidas de riesgo por arriba de 1.5, este grupo de estudios son rechazados y por lo tanto no salen a la venta. Entonces, hemos tenido a lo largo del tiempo diferentes estrategias y diferentes ensayos clínicos controlados con diferentes antidiabéticos. Tenemos inhibidores de DPP4, el Exame, que es con alogliptina. Tuvimos tecos también, Seibortimi con saxagliptina, tecos con sitagliptina, carmelina, carolina con linagliptina. Y así tenemos diferentes, por supuesto, ustedes pueden ver aquí los estudios de seguridad cardiovascular con inhibidores de SGLT2, EMPA-REG, CANVAS, etcétera. Entonces, a lo largo del tiempo han surgido estos estudios de seguridad cardiovascular. Les presento el resumen de los estudios de seguridad cardiovascular en pacientes que utilizaron inhibidores de DPP4, Seibor con saxagliptina, Exame con alogliptina, tecositagliptina y carmelina con el caso de linagliptina. Si ustedes ven los desenlaces para el MACE de 3 puntos, que generalmente incluye muerte cardiovascular, evento cardiovascular no fatal o síndrome coronario agudo no fatal, pues prácticamente ustedes ven las medidas de asociación son neutras. Quiere decir que estos pacientes, que este grupo de tratamiento en los diferentes ensayos clínicos de seguridad cardiovascular no demostraron riesgo para tener un desenlace adverso desde el punto de vista cardiovascular, lo cual los hace seguros
desde esta perspectiva. Si ustedes ven, por ejemplo, en los desenlaces de muerte cardiovascular, prácticamente todos tienen un nivel bajo este concepto que habíamos explicado, que los consideran un estado neutro, así como para infarto agudo del miocardio, para evento vascular cerebral. Y si ustedes ven, en el caso de falla cardíaca solamente salió un pequeño warning en el caso de los resultados preliminares con saxagliptina que favorecían los ingresos por falla cardíaca. Después esto se reabordó, pero si ustedes ven en el caso de alogliptina, en el caso de sitagliptina, en el caso de linagliptina tuvieron un efecto neutro. Y en el caso de muerte por cualquier causa, también como ustedes lo pueden ver. ¿Cómo fue el estudio EXAIM? El estudio EXAIM fue un estudio de seguridad cardiovascular, un estudio multicéntrico, doble ciego, placebo controlado. Metieron a pacientes con diabetes 2 y síndrome coronario agudo. Lograron más de 5,300 pacientes con un seguimiento a 40 meses. Y los principales criterios, ustedes lo ven aquí, adultos, diabéticos, con manejo farmacológico desde monoterapia a combinaciones con hemoglobinas glucosiladas entre 6, 5 y 11%. Y lo más importante es que tenían diagnóstico de síndrome coronario agudo entre 15 y 90 días antes de la aleatorización. Al tratamiento le dieron a los pacientes alogliptina una vez por día comparado al brazo 2 placebo, y de desenlace primario vieron muerte cardiovascular, infarto del miocardio no fatal y evento vascular cerebral no fatal, y como desenlace secundario el tiempo desde la inclusión a la ocurrencia de estos eventos desfavorables. Entonces aquí ustedes pueden ver el punto primario prácticamente semejante a placebo, y esto es muy importante porque le da el valor a una molécula de la seguridad de utilizarlo en población vulnerable, hablando desde el punto de vista cardiovascular. En cuanto al endpoint secundario, en cuanto a tiempo de la ocurrencia, también de manera muy semejante, sin evidencia de diferencia estadísticamente significativa. Muerte por cualquier causa comparada a placebo muy semejante, y en el caso de muerte por causas cardiovasculares de manera muy semejante. Conclusión, EXAIM demostró que estos pacientes tratados que tenían síndrome coronario agudo, que son de muy alto riesgo cardiovascular porque ya tuvieron este desenlace, el grupo de pacientes tratados con alogliptina mostró seguridad y no mostró desenlaces adversos. Y aquí lo podemos ver a lo largo del tiempo. Si nosotros vemos el grupo de manejo con alogliptina comparado con placebo, prácticamente se comportan de una manera semejante a lo largo del tiempo, lo cual le da la fortaleza. Y evidentemente, si ustedes ven en este grupo de pacientes, son el mismo grupo de pacientes, pues aquellos pacientes tratados con alogliptina en combinación a su tratamiento estándar combinado con placebo, pues tienen un descenso significativo de la hemoglobina glucosilada cercana al 1% a lo largo de estos 40 meses de seguimiento. De tal manera que podemos ver, para finalizar esta charla, que tenemos pues estudios de seguridad cardiovascular. Llamó su atención en el caso de los inhibidores de DPP-4 que todos están cercanos a la unidad, que tienen un efecto neutro y son considerados seguros en el caso de hacer eventos MACE, es decir, hacer eventos coronarios agudos, eventos vasculares cerebrales y muerte de origen cardiovascular, como ustedes lo pueden ver. Aquí podemos ver, por ejemplo, el impacto que tienen los agonistas de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2, pero vean ustedes también en mortalidad por cualquier causa, los inhibidores de DPP-4, por ejemplo, en el caso de alogliptina, el estudio EXAIM, prácticamente tienen un efecto neutro y esto le da fortaleza en el momento de utilizar en estos pacientes. Y también por falla cardíaca, ya lo habíamos comentado que en el caso preliminar de saxagliptina, cuando salió SABOR-TIMI, encontraron un mayor riesgo, pero en el caso de los otros inhibidores de DPP-4, vean ustedes, en el caso de alogliptina y las demás moléculas prácticamente tuvieron un efecto neutro, y aquí podemos vislumbrar también el efecto de los inhibidores de SGLT2 que tuvieron un efecto favorecedor. Entonces, nuestras grandes conclusiones de esta breve charla: los inhibidores de DPP-4 es una clase terapéutica de gran utilidad, porque tienen un efecto importante en el descenso de la glucosa, tienen un efecto neutro en el peso, tienen bajo riesgo de hipoglucemia y los hacen versátiles en la combinación con otras clases terapéuticas.
Los inhibidores de PP4, por supuesto, son seguros en población de alto riesgo cardiovascular, lo cual los hace candidatos para su uso en dicha población y de manera complementaria a otras estrategias terapéuticas que han demostrado beneficio cardiovascular, como son los inhibidores de SGLT2. Sin duda alguna, los inhibidores de PP4 han llegado para quedarse, forman parte de una herramienta importante en el manejo del paciente que tiene diabetes mellitus y, por supuesto, los pacientes deben ser correctamente valorados. Hablando exclusivamente en el caso de la alogliptina, es un inhibidor de PP4 que ha demostrado eficacia, como lo vimos, en el control metabólico en diferentes escenarios, incluyendo monoterapia, terapia dual o terapia con insulina. En su estudio de seguridad cardiovascular, EXAIM, alogliptina demostró que es un inhibidor de PP4 con margen de seguridad cardiovascular importante en las tasas de ingreso por falla cardíaca, por síndrome coronario agudo, por muerte cardiovascular y en el desarrollo del MACE de 3 puntos. Sabemos que tiene un efecto neutro en el peso, lo cual lo hace seguro en pacientes que tienen diabetes con peso normal, sobrepeso e incluso obesidad. Y por supuesto, estos pacientes tratados con alogliptina tienen menor riesgo de hipoglucemia, de tal manera que puede ser una opción considerable en pacientes como población geriátrica con enfermedad hepática y en el caso de ajuste de dosis en pacientes con deterioro del filtrado glomerular. Nuevamente agradezco mucho la invitación del Colegio de Medicina Interna de México. Para mí ha sido un placer establecer esta breve charla y quedo pendiente en la siguiente sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Buenas noches. Le damos un agradecimiento al doctor Juan Carlos de Anda Garay, quien es médico internista, egresado de Centro Médico Nacional, maestro en ciencias por el Instituto Politécnico Nacional y actual jefe del Servicio de Medicina Interna de Centro Médico Nacional. Sin duda ha sido una charla muy interesante que de hecho ha logrado mantener conectados a 723 médicos internistas al pendiente de esta plática tan interesante. Muchísimas gracias, doctor de Anda. Damos el paso al doctor Rubén Gómez, nuestro presidente del Colegio de Medicina Interna de México. Pues mi querido Juan Carlos, como siempre, un placer tenerte en las sesiones mensuales del Colegio de Medicina Interna de México con un tema académico con una excelente revisión. Y pues bueno, vamos a pasar a algunas preguntas que tenemos en el chat. En una de ellas, la doctora Norma Alejandra García te pregunta que qué tan factible es utilizar IDPP4, esencialmente la linagliptina, que tiene una vía de eliminación predominantemente biliar, en pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 5. Es una muy buenas noches. Gracias, doctor Rubén, actual presidente del colegio. Irma, mucho gusto nuevamente. Es un punto interesante el tomar en cuenta la prescripción basada en la tasa de función renal. Ya vimos que hay dos grandes diferencias dentro de los inhibidores de PP4, aquellos que tienen predominantemente excreción renal, que son la mayoría. Y yo diría que cuando tenemos un paciente con tasa de filtrado menor de 50, tenemos que hacer el ajuste de estos fármacos. Y aquellos que no tienen eliminación renal o tienen una minoría de eliminación renal, pues los hacen un punto interesante para uso en aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica, como bien lo comenta la doctora, e incluso este representante de este fármaco que no se excreta por vía renal en su mayoría, pues no se tiene que ajustar dentro de los enfermos que tienen enfermedad renal crónica. Entonces sí, efectivamente puede ser una estrategia. A veces ocurre que podemos tener inhibidores de PP4 que no es el caso de linagliptina y finalmente lo que tenemos que hacer es hacer el ajuste en base a la tasa de filtrado glomerular y darle el beneficio terapéutico como cualquier otro inhibidor de PP4. Entonces, bajo esa perspectiva, si tenemos disponible linagliptina, se podría utilizar. Si tenemos disponible otros inhibidores de PP4, podemos hacer ajuste en aquellos pacientes que tienen deterioro del filtrado glomerular. Irma.
Muy bien. También en ese sentido, dando seguimiento a la interrogante, pues también se ha utilizado en pacientes con enfermedad renal crónica ya en tratamiento sustitutivo de la función renal, ¿no? Hemodiálisis particularmente, con el 50% de la dosis. Pero realmente existen algunos estudios que prueben cuál es su vida media en estos pacientes y el efecto real del control glucémico con estos dispositivos que ahora tenemos disponibles para detección de la glucosa capilar, bueno, intersticial. Es un punto interesante porque esta población que cada vez vemos con deterioro de filtrado glomerular y que se pueden beneficiar de una terapia oral, sabemos que la mayor parte podrían estar contraindicadas. Y justamente es importante tener en cuenta qué tasa de eliminación renal tienen. Creo que no hay duda en los estudios en el caso de linagliptina, de aquellos pacientes que tienen deterioro del filtrado glomerular, incluso en tratamiento sustitutivo de la función renal, el impacto en el control metabólico, que es muy semejante a lo que vemos en pacientes que no tienen enfermedad renal crónica. Pero me gustaría hacer un poco más de énfasis también en el otro grupo de aquellos inhibidores de DPP4 que tienen una excreción predominantemente renal. La mayor parte de los estudios en fase 3, en su modalidad de sus diferentes estrategias, monoterapia, terapia dual o triple terapia, incluyen pacientes con diferentes grados de deterioro de función renal y ajustan la dosis. En el caso particular de aquellos con tratamiento sustitutivo de la función renal, como son pacientes que tienen tasas de menos de 10 mililitros, la mayor parte de este grupo de pacientes tratados con inhibidores de DPP4 que tienen excreción renal arriba o predominantemente no se incluyen por obvias razones. Entonces, estrictamente, pues aquellos estudios disponibles en pacientes con terapia sustitutiva de función renal solamente están hechos con este inhibidor de DPP4 que tiene una excreción predominantemente biliar. En aquellos pacientes con tasas de filtrado glomerular por arriba de 20, 25, si hay subanálisis de cada uno de los representantes con ajustes de la función renal, de la dosis, y tienen un efecto semejante en el control metabólico. Bien, además de muchas felicitaciones, mi querido Juan Carlos, el doctor Rodolfo de Jesús Palencia te pregunta, como monoterapia e inicio del manejo de diabetes mellitus tipo 2, ¿cuál sería tu preferencia? ¿Iniciar con un IDPP4 o con un ISLGT2? Fíjese que el comentario del doctor Palencia me acordé de la presentación en el 2019 de los cardiólogos que decían, si tú tienes un paciente que tiene diabetes mellitus, lo acabas de detectar y no tiene metformina de base, lo primero que tenemos que hacer es ver el fenotipo, ver las comorbilidades. Evidentemente, mi postura es, si un paciente recién diagnosticado tiene factores de riesgo cardiovascular o tiene comorbilidad y no tolera metformina, evidentemente un inhibidor de SGLT2, tenemos suficiente evidencia tanto en su beneficio en falla cardíaca, en mortalidad cardiovascular y ya los nuevos estudios que están saliendo en progresión de enfermedad renal crónica. Pero ¿qué pasa en aquellos pacientes que quiero optimizar el control metabólico en monoterapia, que no me preocupa el peso o que me preocupa el riesgo de hipoglucemia o discretamente deterioro la función renal? Creo que es un muy buen momento para utilizar un inhibidor de DPP4. Ambos en monoterapia o en terapia dual tienen un buen efecto, de tal manera que creo que nuestra conducta, y desde hace algunos años, debe ser basado en dos características, en las comorbilidades y riesgo cardiovascular del paciente y en la disponibilidad del fármaco. Y lo ponía en la plática, si tengo un paciente que tiene pues enfermedad cardiovascular, pero no tengo un inhibidor de SGLT2 a la mano y lo quiero mezclar, creo que podría yo utilizar un medicamento que tiene un efecto neutro o que es seguro cardiovascularmente hablando, como un inhibidor de DPP4. Muchas gracias, Irma.
Muy bien, tenemos muchísimas felicitaciones al doctor de Anda en el chat por su ponencia, que es realmente muy didáctica, y agradecimientos en ese sentido. Tenemos conectados a personas desde la Ciudad de México, específicamente del Hospital número 32, de Oaxaca, de San Luis Potosí, Monterrey, Jalisco. En realidad, muchísimas filiales, como Tampico, también se están integrando a estas reuniones e incluso del extranjero. Tenemos unas preguntas más en relación de el hígado graso, si los IDPP4 tendrían algún beneficio en estos pacientes con diabetes y el hígado graso. Estrictamente y hablando específicamente de niveles de PP4, no hay evidencia de su impacto, pero si hablamos de terapias con incretinas, hay algunos estudios preliminares, por ejemplo, con agonistas del receptor GLP-1, que sí han impactado significativamente en las tasas de progresión, sobre todo en el caso de fibrosis. Y ayer lo comentábamos con la plática del doctor Ruiz, que maravilloso nos iba llevando por esto justamente la evidencia del impacto que tiene en la terapia con análogos de incretinas, eso sí, pero yo creo que pondría en tela el impacto que puede tener lo que tratamos de hacer en estos pacientes, que es modificar, pues desde diferentes aristas, los factores de riesgo que favorecen la resistencia a insulina, que favorecen la acumulación de grasa a nivel intraabdominal y por lo tanto la grasa intravisceral. Y creo que en ese aspecto, además de hablar de un fármaco, creo que la estrategia no farmacológica también beneficia de manera muy importante a la progresión de hígado graso o al riesgo de hacer proceso inflamatorio fibrosis. Si queremos hablar justamente de evidencia e impacto de fármacos, terapia con incretinas, agonista de GLP-1 en este contexto. Y hay algunos estudios bien interesantes que van a salir en el contexto de manejo integral más inhibidores de SGLT2 en estos pacientes. Pues sí, en las preguntas, vamos a ligar alguna en relación a que nos preguntan en específico, en pacientes muy jóvenes con riesgo cardiovascular bajo y sin comorbilidades ni complicaciones tardías de la diabetes mellitus, ¿qué preferiría? ¿Iniciar con insulinización temprana o terapia con IDPP4? Y en el otro aspecto es si hay alguna asociación entre el uso de IDPP4 y retinopatía diabética. Bueno, la primera pregunta es muy interesante. Creo que si tenemos un paciente joven, lo primero que tenemos que buscar es el grado de control metabólico. Los pacientes jóvenes que tienen un descontrol metabólico franco o que tienen tendencia a estar catabólicos, lo que nos dice es la insulinopenia que tiene. Y si nosotros utilizamos una terapia con inhibidores de PP4, debemos tener como la certeza clínica que estos pacientes tienen reserva de células beta. De tal manera que yo no retrasaría la insulinización en un paciente joven que pinta para tener posibilidades de tener insulinopenia a largo plazo. En aquellos pacientes jóvenes que tienen mucha resistencia a la insulina, porque cada vez los estamos viendo así, digo, estamos viendo niños con síndrome metabólico y con resistencia a la insulina, creo que la terapia con sensibilizadores de insulina debe ser lo más adecuado en el contexto del tratamiento. Si no toleran terapia con sensibilizadores como biguanidas y su hemoglobina glucosilada está para seguir en monoterapia, creo que una muy buena opción podría ser un inhibidor de DPP4. Y referente a relación de inhibidores de DPP4 con retinopatía, no recordar que predominantemente el riesgo más importante al inicio de tener retinopatía y a lo largo del tiempo es la hemoglobina glucosilada, que ha demostrado ser un marcador importante. De hecho, desde el UKPD lo vemos, que es uno de los primeros marcadores que se atenúan al disminuir 1% de hemoglobina glucosilada. Entonces, no es el fármaco, sino más bien es el efecto y el control metabólico de inicio y a largo plazo. Muchas gracias, Irma. El doctor Bernardino Álvarez nos pregunta desde Guadalajara su opinión del uso de linagliptina versus liraglutide en el post inmediato a infarto del miocardio.
Muy bien, este es un escenario estupendo porque es un escenario que plantea un paciente que tiene un riesgo cardiovascular muy alto con un síndrome coronario reciente. Ahí daría yo pie a moléculas que tengan un beneficio en enfermedad cardiovascular ateromatosa y creo, y ustedes lo vieron en las recomendaciones, que los agonistas del GLP-1 o los inhibidores de SGLT2 son la estrategia terapéutica. Pero ¿qué pasaría? Porque todo puede pasar, sobre todo en nuestro país, sobre todo en la adquisición, en la disponibilidad, en el precio, o que no se quiera picar el paciente, porque la mayor parte son inyectables. Que no hubiera, pues podría yo utilizar un medicamento que sea seguro, es decir, que tenga un efecto neutro como lo vimos y que no le vaya a empujar al precipicio como lo decimos y que favorezca el control metabólico. Pero si tuviéramos todas las opciones, creo que el agonista de GLP-1 en este contexto de síndrome coronario agudo es la mejor estrategia de tratamiento complementario. Bien, pues ya de las últimas preguntas, mi querido Juan Carlos, tu opinión en particular sobre la gemigliptina. Gemigliptina es, quizá de toda la gama de inhibidores de PP4, es el componente del grupo más reciente. Hay evidencia sobre el impacto en el control metabólico, pero creo que todavía hay algunos puntos pendientes para universalizar su uso o para poder recomendarla como parte del grupo de los inhibidores de PP4. En control metabólico es muy semejante. En seguridad cardiovascular todavía hay algunos bemoles en los estudios de seguridad cardiovascular, pero creo que, pues bueno, podría ser una estrategia en algún momento. De aquí creo que lo más importante es, uno, tomar en cuenta las características del paciente y el medio donde desenvolvemos para poder aterrizar el tratamiento de manera más adecuada. Pues Irma, la última pregunta. Bien, nos pregunta el doctor Arturo Salas sobre su opinión sobre la molécula de semaglutide en el tratamiento para diabetes tipo 2. Bueno, semaglutide es la única terapia que es agonista de GLP-1 que tiene dos presentaciones, presentación inyectable vía oral. No olvidar que los agonistas de GLP-1 inyectables son los que han demostrado todo el impacto de beneficio en enfermedad cardiovascular ateromatosa en pacientes que ya tuvieron ese desenlace. Por eso las diferentes recomendaciones lo ponen. En el caso de sema vía oral, tenemos toda la evidencia del impacto en el control glucémico, del impacto en el control metabólico, en la progresión ateromatosa, incluso un efecto semejante a los inhibidores de GLT2 en el control de peso. No se parecen a los inyectables, pero a nivel de riesgo cardiovascular tiene un comportamiento discretamente diferente a los inyectables. Entonces, considero que la parte vía oral, pues es una parte complementaria, es una herramienta más del arsenal terapéutico que debe ser aterrizada en el contexto. Pues es una vía diferente de los inhibidores de DPP4, pero bueno, creo que veremos cada vez más resultados con esta molécula. Bien, pues también en las redes sociales tienes audiencia de Bolivia, de Perú, Ecuador, Paraguay. Y pues agradecerte, Juan Carlos, como siempre, tu participación en estas sesiones académicas de alto nivel. Y pues esperarnos vernos pronto en el curso internacional que inicia la semana que viene, donde seguramente podremos estrechar la mano de todos los colegiados después de estar en aislamiento de alguna forma, ¿no? Y no sé, Irma, Juan Carlos, si quieren dar algunas palabras antes de que le invite al doctor Nico, que es nuestro expresidente, para invitar a los colegas a un protocolo de estudio. Adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor de Anda, nuevamente por esta maravillosa plática que ha sido de interés para todos en nuestro país. Y también, pues, comentar que los esperamos en el curso internacional de Medicina Interna la próxima semana. Recordar también que la mayoría de las escalas de riesgo cardiovascular son para mayores de 40 años y pues que
hay que contemplar estos pacientes menores que también pueden tener estos riesgos, ¿no? Y considerar las moléculas que ya comentó. Muchísimas gracias, doctor de Anda, doctor Rubén. Saludos. Pues muchas gracias a todos, gracias doctor Rubén. Y bueno, pues sí, indudablemente me sumo a la invitación de sumarse a nuestro próximo curso internacional de medicina interna y bueno, pues echarle un vistazo a esa maravilla de programa que han hecho este año y creo que será todo un éxito. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan Carlos. Adelante, Nico. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas noches. Muchas gracias, estimado Rubén, actual presidente del Colegio de Medicina Interna de México. Saludos, Juan Carlos. Como siempre, una excelente ponencia y de mucho provecho, creo, para todos. Irmita, muchos saludos. Excelente parte de coordinación. Y bueno, agradezco a nuestro presidente, el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, el haberme dado la oportunidad de presentar este proyecto, que de hecho es del Colegio de Medicina Interna de México y es una invitación a todos los médicos internistas y bueno, pues si me permiten unos cuantos minutos, les presento en qué consiste el proyecto y al que esté interesado, con todo gusto, si manda su nombre al final, al correo que les voy a poner ahí o inclusive un WhatsApp al número celular, ya se les darán más detalles. Bueno, si me permiten compartir pantalla. Ya está habilitada la función, doctor. Ya logran ver mi imagen, ¿verdad? Sí. Bien, bueno, pues se trata de un protocolo un proyecto de estudio, de registro más que nada observacional, que se titula EBC, en base al evento vascular cerebral 2022, y que evidentemente es por parte del Colegio de Medicina Interna de México, y en pues se trata de llevar a cabo este proyecto para poder generar precisamente dentro del objeto del estudio evidencia clínica en cuanto al manejo de la llamada terapia neuroregenerativa, neuroplasticidad y procesos tróficos y ver el impacto que hay en el proceso agudo del evento vascular cerebral y su respuesta en relación a la rehabilitación. La hipótesis, pues, fundamentada es que al utilizar los factores tróficos, en este caso cerebrolicin, pues se reduce el impacto de las secuelas causadas por el evento vascular cerebral y que además, pues, mejora la respuesta motora y cognitiva en este tipo de pacientes. Todos sabemos que esto es algo muy importante y que si podemos contribuir a la disminución en relación a las secuelas de los pacientes con enfermedad vascular cerebral, bueno, pues se tornaría algo muy interesante. Este fármaco, de hecho, está ya sustentado en guías europeas y incluyendo las austríacas, canadienses y demás, y bueno, está catalogado como un nivel de evidencia en clase 2A, en donde evidentemente es mucho mayor el beneficio que el riesgo. Y este va a ser un estudio de registro observacional comparativo de tratamiento convencional versus tratamiento convencional más terapia coadyuvante, o sea, se va a respetar el algoritmo que tenemos hoy en día en cuanto al evento vascular cerebral, ¿verdad? Que ya sabemos nosotros que generalmente y en base al tiempo de ventana, el paciente puede inclusive alcanzar la trombolisis o la trombectomía, pero aún así, en caso de que no la alcanzara, bueno, generalmente se da un tratamiento común o ya establecido, acorde al algoritmo, y sería un paciente con terapia precisamente convencional y otro paciente que llevara tratamiento convencional más la terapia coadyuvante con estos factores tróficos. Entonces, bueno, pues este proyecto precisamente está representado pues, por nuestro presidente, el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, y los responsables de la investigación, bueno, pues serán todos los médicos internistas colegiados que quieran entrar al estudio y un servidor y un subinvestigador vamos a estar al pendiente de todo lo que corresponde al monitoreo y a la coordinación del estudio y con todo gusto al que acepte y mande sus datos,
bueno, tendremos una sesión de entrenamiento porque vamos a tener una plataforma electrónica facilitada para que ustedes no tengan que estar batallando mucho en el estudio. Es una plataforma muy noble, nada más dando clics y con esto, evidentemente, pues, el objetivo es llegar a presentar los resultados de este estudio en nuestro Congreso Nacional de Medicina Interna que se llevará a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán. Entonces, cabe aclarar que el estudio va a ser de registro prospectivo, no intervencionista, donde se va a utilizar, decíamos, en un paciente la terapia convencional ya establecida en el algoritmo para evento vascular cerebral, y en el otro esto más el uso de cerebrolizin. Todos los pacientes pues recibirán la atención por parte de ustedes como sus médicos tratantes para el evento vascular cerebral agudo con base a los estándares de tratamiento locales, los cuales no serán modificados ni influidos en modo alguno por el estudio. La otra pues es, como ya bien decía, llevar a cabo un seguimiento a los pacientes durante un máximo de 90 días. Entonces es un estudio rápido, pero bastante sustancial, en donde vamos a dar un seguimiento al día 0, al día 10, 21, 54 y 90, y con una plataforma muy, muy facilitada para que puedan llevar a cabo el estudio todos y cada uno. La indicación y el tamaño de muestra va a ser, bueno, 200 pacientes. Ese es el objetivo mínimo, en donde 100 pacientes van a llevar el tratamiento convencional y 100 pacientes la terapia coadyuvante agregado al tratamiento convencional con paridad de gravedad. Dentro del tratamiento, bueno, las intervenciones agudas que ustedes hagan en base a sus algoritmos, se considerará la neurorehabilitación temprana, el tratamiento con la terapia coadyuvante, y bueno, se mencionarán otros tratamientos en caso de que ustedes los hayan utilizado en sus pacientes para vertir nada más ahí en la plataforma. Los médicos investigadores participantes, que serán todos los médicos internistas colegiados que acepten el estudio a través de una hojita de autorización para ustedes de querer integrarse al estudio, pues estarán incluidos en el artículo una vez publicado, y además se recibirá para cada uno de ustedes una constancia avalada por el Colegio de Medicina Interna de México para puntaje de recertificación, además de un agregado especial, pero se les dará a conocer a los investigadores una vez que hayan aceptado participar en el estudio. Y bueno, para los que estén interesados, tengo entendido que de todas maneras voy a hacer otra invitación con la venia de nuestro señor presidente. Aquí les dejo mis datos. Pueden mandarme un WhatsApp con su nombre y su correo electrónico, o mandarme un correo precisamente donde los que estén interesados, para que pues podamos tener ya el inicio del proyecto a la brevedad. Pues les agradezco muchísimo el haberme dado la oportunidad de presentar este proyecto que es del Colegio de Medicina Interna de México. Muchas gracias, Rubén. Y bueno, pues quedo a las órdenes de todos ustedes. Muchas gracias. Pues, al contrario, Nico, en general creo que los objetivos del colegio, aparte de la educación médica continua, que como hemos dicho siempre se ha hecho bien y con calidad, además del compromiso social hacia los colegiados con diferentes estrategias que hemos hecho durante el año, una parte vital del colegio es también la investigación, y donde el colegiado participe como investigador y obviamente obtenga esta parte de poder estar citado en un artículo de investigación prospectivo. Entonces yo espero que a nuestros colegiados les interese y podamos tener un buen quórum para poder desarrollar este estudio colectivo de corto plazo a la mayor rapidez posible. Creo que los servicios de medicina interna del país tenemos pacientes con enfermedad vascular cerebral isquémica en más del 20%, y obviamente yo creo que esto va a ayudar a que podamos comparar el uso de este tipo de fármacos. No sé, Irma, si tengas algún comentario al respecto antes de despedirnos. No, pues quedo a las órdenes de ustedes. Bueno, el número al que pueden mandar WhatsApp con su nombre si están interesados precisamente en el estudio para participar es el 922-22-70245.
¿verdad? Donde estoy a sus órdenes o a mi correo electrónico drsequi@hotmail.com, que de hecho lo estamos mostrando ahí en las pantallas. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Rubén. Irmita, muchas gracias. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.